Esto es Overflow, tu fuente diaria de tecnología. ¿Qué tal? Hoy es sábado 30 de septiembre del 2023 y estas son las noticias que debes saber del mundo de la tecnología. Todo apunta a que tendremos un iPhone SE con botón de acción y puerto USB-C. BeReal ha caído en uso diario un 18%, pero ellos dicen que no es verdad. Y la historia de OceanGate con el sumergible Titán tendrán una película. Pero antes, todos los detalles del iPhone de la inteligencia artificial de OpenAI con Jony Ive. OpenAI, el fabricante de ChatGPT, está en conversaciones avanzadas con el ex diseñador de Apple, Jony Ive, y Masayoshi Son de SoftBank para construir el iPhone de la inteligencia artificial, impulsado por más de $1.000 millones en financiación del conglomerado japonés, de acuerdo con reportes del Financial Times. Sam Altman, jefe de OpenAI, ha recurrido a la empresa Lovefrom de Ive para desarrollar el primer dispositivo de consumo del creador de ChatGPT, según el reporte. Al parecer, las conversaciones son serias, pero no se ha llegado a un acuerdo y podrían pasar varios meses antes que se anuncie formalmente una empresa. Financial Times señala que Son, Altman y Ive han discutido la creación de una compañía que aproveche el talento y tecnología de SoftBank, OpenAI y Lovefrom. Este reporte llegó inicialmente el martes a través de The Information, que señalaban que Ive y Altman han estado discutiendo la construcción de un nuevo dispositivo de hardware de inteligencia artificial y que Son, de SoftBank, también ha estado involucrado en algunos aspectos de la conversación. Por si no lo recuerdas, Jony Ive fue un estrecho colaborador creativo del cofundador de Apple, Steve Jobs. Pasó más de 2 décadas en el gigante tecnológico y dirigió el diseño de las iMacs de color caramelo que ayudaron a Apple a resurgir de su casi muerte en la década del 90, así como el líder de diseño en el proyecto del iPhone. SoftBank ha estado buscando acuerdos en inteligencia artificial, incluso una posible inversión en OpenAI, luego de que ARM saliera con éxito a la bolsa. Al parecer, Son de SoftBank busca invertir decenas de miles de millones de dólares en tecnología. No sé de qué plataforma estás escuchando Overflow, pero te pido que dejes una calificación en estrellas si está disponible y así nos ayudas a mejorar también. Pero lo otro que te pido es que si lo haces a través de Google Podcast, vayas mirando a YouTube Music, porque Google dará de baja otro producto. Google Podcast, lanzado en 2018, está lista para dar su último suspiro en 2024. En anuncio oficial, Google confirmó que descontinuará Google Podcast en algún momento del 2024 y como parte de ese proceso, YouTube Music recibirá muchas actualizaciones que incluyen además la disponibilidad global completa antes de finales del 2023. Actualmente, los podcasts de música de YouTube están disponibles solo en Estados Unidos, Canadá y América Latina. Overflow también está en YouTube Music. Hasta 2024, Google Podcast seguirá funcionando con normalidad. En la entrada del blog, Google coincidió en que el formato de audio hablado, o sea, el podcast, seguirá creciendo en el futuro. Sin embargo, los creadores de contenido también utilizan YouTube para publicar versiones en video de estos, por lo que tenía sentido que Google incluyera podcast en la aplicación YouTube Music centrada en la música. Además, Google hará que el proceso de migración de Google Podcast a YouTube Music sea menos complicado. Una sencilla herramienta de migración va a ayudar a los usuarios existentes de Google Podcast a transferir las suscripciones. Además, YouTube Music también ofrecerá la posibilidad de agregar podcast a través de RCS. En la publicación del blog, Google también afirmó que aumentará su inversión en podcast en el futuro para hacer de YouTube Music un destino de podcasting para fanáticos y creadores. Y algo raro está pasando con BeReal. Los usuarios activos de la aplicación parecen estar saliendo de la plataforma de manera masiva y el número de usuarios activos ha caído un 18% desde que alcanzó su punto máximo en noviembre del año pasado. La aplicación obtuvo una cantidad sustancial de usuarios activos en 2022, pero ahora tiene una base de usuarios cada vez más pequeña que la de sus contrapartes de redes sociales, de acuerdo con un informe de SimilarWeb. Sin embargo, BeReal insiste en que estas cifras son inexactas. El número de personas que utilizan actualmente BeReal en Android y iOS cayó de 3,7 millones de usuarios en noviembre a aproximadamente 3 millones en agosto. Esto de acuerdo con descubrimientos de SimilarWeb. Si no lo recuerdas, BeReal se lanzó por primera vez en Francia en 2020 y dentro del país SimilarWeb informa que el número de usuarios activos continúa aumentando, alcanzando 615.000 activos mensuales solo en Francia, frente a los 500.000 de noviembre del año pasado. Pese a eso, el comunicado establece que la base global de usuarios de la aplicación está sufriendo. El informe también señala, además de esta pérdida de 3 millones en agosto, que los usuarios de Android cayeron un 19%, pasando de 19,5 millones en diciembre a aproximadamente 16 millones en agosto. Frente a estas cifras, un portavoz de BeReal escribió en un correo a Gizmodo que los números provienen de una compañía análisis de terceros que proporciona estimaciones y que no son una representación precisa del número actual de usuarios activos de las plataformas. En comunicado mencionan: podemos confirmar que las estimaciones proporcionadas en informes de terceros no son precisas. Podemos compartir con ustedes que hoy BeReal tiene más de 25 millones de usuarios activos diarios en todo el mundo. Por si no la conocías, BeReal comenzó como una forma única de
compartir una foto rápida de dónde estabas, qué estabas haciendo y con quién estabas, para devolver esto a los conceptos básicos de una persona que muestra su yo único y verdadero. En los meses siguientes, la empresa trabajó para agregar otras funciones como mensajería, la posibilidad de publicar más de una foto por día, un feed de descubrimiento de amigos, en fin, lo usual. Sin embargo, los esfuerzos de BeReal para añadir funciones en la aplicación tardaron mucho y no lograron agregar más que unas pocas funciones entre junio del 2022 y abril del 2023, lo que no ha hecho mucho para convencer a los usuarios jóvenes de quedarse en la plataforma. Y definitivamente el 2023 no es el año para las relaciones entre Apple y China. El personal de Apple se reunió con funcionarios chinos en los últimos meses para discutir las preocupaciones sobre las nuevas reglas que impedirán que el gigante tecnológico estadounidense ofrezca muchas aplicaciones extranjeras actualmente disponibles en su tienda de apps en el país. De acuerdo con reportes del Wall Street Journal, los funcionarios dijeron a Apple que deben implementarse estrictamente las reglas que prohíben las apps extranjeras no registradas. Beijing ha estado ampliando la supervisión del uso de teléfonos inteligentes y apps móviles en los últimos años y ahora exige que las aplicaciones y las tiendas que las venden presenten detalles comerciales al gobierno. El regulador del ciberespacio de China publicó el miércoles los nombres del primer lote de tiendas de apps móviles que completaron la presentación de detalles comerciales, lo que indica que ha comenzado a hacer cumplir las nuevas reglas, pero la App Store de Apple no está en la lista. Hasta ahora, Apple no revela cómo su tienda de apps en China cumplirá con las nuevas reglas de Beijing. Los expertos mencionaron que el cumplimiento de Apple podría provocar la eliminación de decenas de miles de apps de su tienda en China. Esto evidentemente ha generado preocupación entre los empleados de Apple sobre cómo se implementarían las reglas y cómo afectarían a los usuarios. Y ya que estamos hablando de Apple, te contamos de un proyecto que llegaría posiblemente en 2 años. Se espera que Apple lance el iPhone SE 4 en 2025 como sucesor del iPhone SE de tercera generación el año pasado. Los rumores han sugerido durante mucho tiempo que el próximo dispositivo podría traer una serie de actualizaciones con respecto a la versión previa, y un nuevo informe revela ahora algunas de las nuevas características y opciones de diseño que finalmente podrían llevar a la gama media de Apple a la era moderna. Para Mac Rumors, el iPhone SE 4 es conocido internamente en Apple por su nombre clave Ghost. Se espera que obtenga una renovación visual completa en comparación a la generación 3. A diferencia del modelo actual, que parece obsoleto según los estándares del 2023, se dice que el nuevo dispositivo tendrá un diseño derivado del iPhone 14 básico, lo que significa que será más alto que el modelo saliente y con una muesca en la parte superior. El dispositivo también está diseñado para obtener Face ID en lugar del Touch ID que viene con el botón inicio. El informe afirma además que el iPhone SE 4 no solo utilizará una versión modificada del chasis del iPhone 14, sino que Apple incluso está utilizando los parámetros del iPhone 14 para probar el equipo internamente. Al parecer, los únicos 2 cambios importantes respecto al iPhone 14 serán la adición de un botón de acción y un puerto USB-C en lugar de Lightning para cargar. Si bien el botón acción reemplazó el interruptor de timbre y silencio en el iPhone 15 Pro y Pro Max, el USB-C debutó en la serie iPhone 15 este año. Otro elemento que podría ser una mejora significativa respecto al modelo previo es el módulo de cámara trasera. Después de llevar un sensor de 12 megapíxeles, se dice que Apple ofrecerá una cámara principal de 48 megapíxeles en el iPhone SE de próxima generación. Además, parece también que el iPhone SE 4 abandonará finalmente la pantalla LCD en favor de un panel OLED, otra novedad de esta serie. Además, los rumores también apuntan a que Apple estaría usando este iPhone SE para probar su nuevo módem 5G de manera interna, cuyo nombre en código es Snow. Originalmente se pensó que sería el primer iPhone en contar con el módem 5G propio de Apple, pero ahora es poco probable que sea así, dado que la compañía firmó recientemente un acuerdo con Qualcomm para adquirir módem 5G hasta 2026. De cualquier manera, el iPhone SE 4 promete ser un dispositivo interesante y si las filtraciones se mantienen, podría ser justo lo que Apple necesita para enfrentarse a los gama media de Android, como Samsung, OnePlus, Nothing y otros. Tras la pausa, la tragedia del sumergible Titán de Ocean's Gate tendrá pronto su propia película. Overflow, tu fuente diaria de tecnología. Parece lejano, pero hace poco nomás, el 18 de junio de este año, un sumergible experimental de nombre Titán se hundió en el Atlántico Norte, cerca del sitio del naufragio del Titanic. El sumergible transportaba 5 personas y todas ellas murieron en el accidente. Este vehículo, propiedad de la empresa Ocean's Gate, ofrecía expediciones turísticas al Titanic, pero la comunicación con el Titán se perdió 1 hora y 45 minutos después de que comenzara su inmersión. Finalmente, implosionó con sus pasajeros a bordo.
Este hecho finalmente, luego de algunos meses, tendrá su propia película. Después de cerrar una serie documental basada en Ocean Gate y la tragedia del sumergible, Mind Riot Entertainment ahora ha establecido un proyecto de ficción también basado en la tragedia, y todo está listo para empezar a rodar. Este proyecto comparte también el título Salvage con la docuserie de Mind Riot. La filtración señala que la producción podría cubrir periodos antes, durante y después de la tragedia de 5 días que cobró 5 vidas. La desaparición del Titán desencadenó una búsqueda masiva encabezada por Estados Unidos y Canadá. Entre los pasajeros se encontraba incluso el propio director ejecutivo de Ocean Gate, Stockton Rush. Los restos del Titán fueron encontrados 4 días después, el 22 de junio, cerca del propio Titanic. De acuerdo con Jonathan Kesey de Mind Riot, la tragedia del Titán es otro ejemplo más de un sistema mal informado y rápido para atacar, en este caso nuestro ciclo mediático incesante, 24 horas al día, 7 días a la semana, que condena y arruina la vida de tantas personas sin el debido proceso. Nuestra película no solo honrará a todos los involucrados en la tragedia del sumergible y a sus familias, sino que la película servirá como un recipiente que también abordará una preocupación macroeconómica sobre la naturaleza de los medios de comunicación en la actualidad. En serio, no ha pasado ni medio año y ya se está manoseando una historia que, si bien funciona en muchos niveles, todavía está un poco fresca como para empezar a manosearla, creo yo. Geek Story. Un día como hoy, en la historia tech. Y un día como hoy, 30 de septiembre de 1980, la Digital Equipment Corporation, o DEC, en conjunto con Intel y Xerox, publicaron la versión 1.0 de la especificación de Ethernet, conocida como el Libro Azul. Esta fue la primera versión estandarizada de Ethernet y sentó las bases para que este conector se convirtiera en la tecnología de red de área local dominante en el mundo. Esto se basó en el trabajo de Robert Metcalfe y David Boggs en Xerox. Metcalfe desarrolló el concepto de Ethernet a principios de la década del 70 y tanto él como Boggs construyeron el primer sistema experimental de Ethernet en 1973. Las primeras redes basadas en Ethernet utilizaban cable coaxial grueso para conectar dispositivos. Sin embargo, entre las décadas del 80 y el 90, el cable de cobre trenzado se convirtió en el medio más popular debido a que era menos costoso y más fácil de instalar que el cable coaxial. Hoy, Ethernet es la tecnología LAN más usada en empresas, hogares, escuelas y organizaciones de todo tipo. Geek Story. Un día como hoy, en la historia tech. Hasta aquí la edición de Overflow de hoy, sábado 30 de septiembre del 2023. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerda suscribirte a este podcast para que a diario recibas notificaciones sobre las noticias tecnológicas más importantes del mundo. Gracias por escuchar a Overflow. Suscríbete para novedades diarias.